Vi un gato en la ventana del vecino, y mi vida cambió para siempre. Cuando dejó de aparecer, algo en mí se rompió. Y crucé la calle para tocar una puerta. No sé en qué momento exacto empezó. Tal vez a finales del invierno, cuando el cielo seguía siendo gris pero ya no tan agresivo. Una mañana, mientras regaba las macetas que insisten en sobrevivir en mi alféizar, lo vi. Un gato, grande, de pelaje naranja con vetas blancas, sentado en la ventana del edificio de enfrente. Me miraba. No maullaba, no se movía, solo me miraba. Pensé que era casualidad. Un gato más de esos que vagan por los tejados del barrio, buscando un rincón tibio donde echarse. Pero al día siguiente, ahí estaba de nuevo. Misma hora, misma ventana. Y otra vez, me miraba. Al tercer día, ya lo esperaba. Fingía que salía a revisar la lavanda, pero en realidad buscaba sus ojos. Había algo en su quietud que me calmaba. Como si ese animal supiera algo que yo no. Como si su sola presencia hiciera que la mañana se organizara mejor. Llevo ya más de 10 años jubilada. La gente cree que eso es descanso, pero no siempre lo es. El reloj se vuelve borroso. Las tareas domésticas se repiten sin urgencia. Hay días que parecen no tener bordes. Por eso, supongo, ese gato empezó a importarme más de lo que quiero admitir. No tenía nombre, ni yo pensaba ponérselo. Era el gato de la ventana. Así lo llamaba en mi cabeza, como si fuera un personaje de una historia que no se atreve a escribirse del todo. Lo que me sorprendió fue que siempre llegaba solo. Nadie lo llamaba, nadie lo seguía. Y nunca lo vi en la calle. Solo ahí, en esa ventana con la pintura descascarada y una maceta rota en la esquina. Me preguntaba de quién sería. Pero no preguntaba más. Yo me quedaba con mi taza de té, a veces de pie, a veces sentada, y él se acomodaba con una dignidad que solo los gatos conocen. Y así, sin hablar, sin tocarnos, sin saber siquiera si éramos importantes el uno para el otro, compartíamos las mañanas. Y poco a poco, el día que no lo veía, me parecía un día incompleto. Empecé a dejarle cosas. Una lonchita de jamón cocido en el borde de la maceta, una vez incluso un cuenco pequeño con leche. Aunque estaba del otro lado de la calle, en mi cabeza funcionaba. Él no podía alcanzarlo, claro, pero era como si el gesto cruzara por sí solo la distancia. Una forma de decir, te veo. Algunos días hablaba en voz baja mientras regaba las plantas. Comentarios sueltos, sin importancia, hoy hay viento, pareces pensativo, yo también dormí mal. No esperaba respuesta. Pero me parecía que el gato, en su absoluta serenidad, escuchaba. O por lo menos, no se iba. Había mañanas en que no tenía ganas de salir. Pero cuando pensaba en él, me obligaba. Me vestía, me preparaba el té, y salía al balcón. Y ahí estaba. Como si él también me esperara. Nunca he tenido mascotas. A mi marido no le gustaban. Decía que hacían ruido, que ensuciaban. Él ya no está, hace muchos años, y la casa se fue quedando más callada con el tiempo. A veces tanto silencio se vuelve pesado. Como si uno caminara dentro de una manta húmeda. Pero desde que apareció ese gato, el silencio cambió. Seguía ahí, sí, pero ya no me pesaba. Era más bien una pausa. Una quietud compartida. Algo menos mío, menos solitario. Una vecina me dijo un día que lo había visto en el tercer piso del edificio de enfrente, justo al lado de la panadería. Debe ser de ese chico que vive solo, creo que es informático o algo así. Yo no pregunté más. No me importaba de quién era. Me importaba que venía. Que volvía. Que miraba. Y, sin saber cómo, había empezado a formar parte de mi mundo. A veces pienso que fue él quien me eligió a mí. Un martes no vino. Pensé que se había dormido, o que lo habían dejado dentro. Me quedé un rato en el balcón, con el té ya frío, esperando algún movimiento detrás del vidrio de enfrente. Pero nada. El miércoles tampoco apareció. Esa mañana bajé a comprar pan más temprano, como si eso pudiera distraerme. Pero al volver, miré de reojo hacia su ventana.
Seguía vacía. Una maceta quebrada y el marco astillado. Silencio. Pero no del bueno. El jueves me senté frente a la radio, como tantas veces. Pero no la encendí. Me quedé con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la puerta cerrada del balcón. Era absurdo, lo sabía. Es un gato, me repetía. A veces se van. A veces mueren. A veces se olvidan. Pero no podía evitar sentir que algo se había vaciado en mí. El viernes por la mañana preparé té sin convicción. Salí al balcón, y su ventana seguía igual. Cerrada. Sucia. Sin él. Y entonces ocurrió algo que no suelo hacer. Algo que no había hecho en años. Me puse un abrigo y crucé la calle. No tenía plan. Ni palabras pensadas. Solo esa sensación punzante de no poder quedarme con la incertidumbre. El edificio era viejo, el ascensor estaba fuera de servicio. Subí los 3 pisos despacio, con las rodillas que crujían en cada escalón. Cuando llegué a la puerta del tercer piso, la que tenía una manchita de pintura verde en la esquina, dudé. Pero toqué. Esperé. Escuché pasos. Una cerradura. Y entonces se abrió. Era un chico. Joven. Más joven de lo que había imaginado. Tenía el pelo revuelto y una camiseta grande que decía no molestar, estoy hibernando. Me miró con sorpresa, pero sin hostilidad. ¿Sí? Preguntó. Yo tragué saliva. Perdón que moleste, es por el gato. El naranja. Solía sentarse en la ventana. Sus ojos cambiaron. Algo en su expresión se suavizó. Ah, sí. Se llama Mateo. Ha estado malito. No quería salir. Pero está aquí. Se hizo a un lado. ¿Quiere pasar? Asentí. Sin pensarlo. Y entré. El departamento olía a algo entre sopa recién hecha y polvo antiguo. No sucio, pero desordenado, como si a veces se intentara ordenar y luego se rindiera a la mitad. Mateo, el gato, estaba en una manta sobre el sofá, enroscado, pero levantó la cabeza apenas me vio. Me sorprendió cuánto me aliviaba eso. Lo llevé al veterinario, dijo el chico mientras me ofrecía una silla. Tiene ya muchos años. Se deshidrata fácil. Pero parece que va mejorando. Asentí. No sabía si debía decir algo más. Él fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té. Se sentó enfrente, con las piernas cruzadas como si no recibiera visitas muy seguido. Tenía ojeras, pero una forma de mirar directa, sin desconfianza. Yo lo crié desde que era un cachorro, me dijo, como si ya hubiéramos estado hablando por un rato. Era de mi madre. Ella murió hace 7 meses. Desde entonces es solo él y yo. Bajé la vista a la taza. No quería parecer demasiado dentro, demasiado emocionada. Pero entendí algo en su voz. Esa especie de cansancio que no se cura durmiendo. Yo lo veía desde mi balcón, dije. Se sentaba cada mañana en la ventana. Me hacía compañía. Él sonrió, pero con los labios apenas. Sí. Siempre ha sido curioso. Mi madre decía que los gatos saben cuando alguien los necesita. Mateo se estiró y caminó lentamente hacia mí. Le ofrecí la mano y me la olfateó. Luego se recostó sobre mis pies, como si también me reconociera. Pasamos un buen rato sin decir nada más. El té se enfriaba despacio. A veces el silencio, cuando se comparte, ya no pesa. Antes de irme, él me acompañó a la puerta. Gracias por venir, dijo. Gracias por abrir, respondí. Y al bajar las escaleras, sentí que algo suave, algo tenue, se había roto adentro. Pero no como una herida. Más bien como un nudo que se deshace. Volví al día siguiente con un pequeño recipiente de latas para gatos que encontré al fondo del armario. Toqué la puerta y esta vez fue Mateo quien me recibió primero, asomándose entre las piernas del chico. Pase, me dijo él, sin necesidad de preguntar quién era. Ya no parecía sorprendido de verme.
como si nos estuviéramos habituando a una nueva rutina sin haberla planeado. A partir de entonces, tomábamos té juntos 1 o 2 veces por semana. No era algo que pactáramos. A veces simplemente aparecía yo con una caja de galletas, otras veces era él quien golpeaba suavemente mi puerta con un termo bajo el brazo. Hablábamos poco. De cosas pequeñas. El clima. Las plantas que crecen solas en los techos. Las fotos viejas que uno no se atreve a tirar. Mateo volvió a la ventana. No todos los días, pero con frecuencia suficiente como para que, al verlo, mi pecho se aflojara un poco. Ya no era solo su presencia la que me aliviaba. Era saber que del otro lado alguien miraba también. Un mediodía, mientras tomábamos té en su cocina, él dijo: «Es raro, ¿no? Compartir el silencio con alguien y que no duela». Asentí. Sabía exactamente de qué hablaba. Una tarde de lluvia, me tocó el timbre y bajé con paraguas. El chico me esperaba en la puerta. Tenía una manta sobre los hombros y la expresión tranquila. Me invitó a pasar. Mateo estaba en su rincón favorito, como siempre. Esa vez no tomamos té. Solo nos sentamos. Escuchamos la lluvia. No dijimos nada. Y en esa nada, había una especie de hogar. Ahora, cuando me despierto y miro por la ventana, ya no lo hago solo para ver al gato. Lo hago para saber que, al otro lado, hay una taza caliente, una manta, una presencia. Y que la soledad, aunque siga estando, ya no tiene la misma forma. La tiza del silencio se ha corrido un poco. Y en su lugar, hay algo más blando. Algo vivo. Algo como compañía.